La verdad es que es todo un lujo contar contigo, sobre Gracias. todo en estos temas procesales. Y entonces vamos a hablar del tema del recurso de casación civil, sobre todo porque yo quería hablar de este tema, pues porque de vez en cuando pues salen normas de cómo hay que presentar este recurso, de que si tiene que Sí, ser 10 folios, a un espacio, letra Time New Roman y demás cuando parece que lo más importante es lo que se dice, más de cómo se dice. Y entonces, primero de todo, pues ¿cómo enfrentarnos como letrados a un recurso de casación civil? bueno, ahora mismo para enfrentarnos al recurso de casación civil ya no es solamente tener muy controlado cómo podemos configurar desde un punto de vista sustantivo el recurso, es decir, tener muy claro el interés casacional, que eso tenemos que seguir estudiándolo de la misma manera, es decir, pues que sea contradictoria la sentencia que tenemos que recurrir, sea contradictoria con la jurisprudencia del Tribunal Supremo o haya sentencias contradictorias de audiencias provinciales, es decir, que tenemos que realizar un trabajo de campo y un trabajo de estudio para cuadrar bien el derecho sustantivo aplicable a la cuestión que vamos a recurrir en casación. Y ahora tenemos una circunstancia adicional que tenemos que tener muy en cuenta desde una perspectiva formal, y es que el Real Decreto 5/2023, que entró en vigor a efectos del recurso de casación civil, entre otras cosas, el 29 de julio, nos ha traído o trae aparejados una serie de cambios de índole formal en el recurso de casación que tenemos que controlar, ya que, como bien has dicho, no es solamente el fondo y esa justificación tan complicada del interés casacional, sino los requisitos formales. El Supremo se ha pronunciado ya, tenemos un acuerdo en vigor que entró en vigor el 14 de septiembre, el 14 de septiembre de 2023, en relación con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto 5/2023, y tenemos que cumplir una serie de requisitos formales de ineludible cumplimiento, que luego pues podemos ir un poco acercándonos a ellos, porque cuanto más los controlemos mejor, ya que podemos enfrentarnos a una inadmisión a pesar de tener razón desde una perspectiva de interés casacional. Y otra cuestión importante, no se me olvide, aparte de los requisitos formales, es que la infracción procesal, el recurso de infracción procesal, desaparece, por ¿Eh? ejemplo. Bueno, vamos, Desaparece y prácticamente da la se impresión unifica de que nos quedamos solamente con un con recurso la casación. de unificación de doctrina. Nos quedamos con la casación. Ahora tenemos que articular un recurso de casación. Bueno, podemos, depende del supuesto, no solamente por la infracción o que sea contrario a las normas sustantivas, jurisprudencia y demás, sino también por posibles infracciones procesales que no afecten a la valoración de la prueba. Ya no, ya en un único recurso podemos articular ambas cosas, sustantivas y procesales. El- Desaparece también la posibilidad de recurrir en asuntos superiores a 600.000 euros. Eso desaparece también. Interés casacional y vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuáles son o cuáles piensas tú que son los fallos más habituales que cometemos los letrados a la hora de enfrentarnos a un recurso de casación? Pues bajo mi punto de vista y por la experiencia, no sabemos articular bien no sabemos determinar bien el interés casacional, y cometemos muchos fallos desde una perspectiva formal. A la hora de articular los motivos, extractar las sentencias, vincular esas sentencias que estamos invocando para el interés casacional, relacionarlas perfectamente y milimétricamente con el supuesto de hecho y con el fallo de la sentencia recurrida. Nos cuesta mucho entender el interés casacional. Sí, yo siempre he pensado que el recurso de casación era un recurso muy complicado y Sí, que prácticamente te lo admiten cuando les interesa hablar sobre el tema y cuando no, se buscan es verdad. cualquier vuelta para desestimar la admisión a trámite. Que es, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si es un tema de interés sobre el que no hay todavía jurisprudencia, o la propia sala quiere modificarla, es posible que flexibilicen, pero aún así cuesta, ¿eh? Es un recurso muy técnico, y estos cambios que vienen, que tenemos ya,
que tenemos ya hay que conocerlos. ¿Cuáles son los cambios más importantes, aparte de del cambio de la estructura, de que hay algunas cuestiones que ya no son, de que ya no cabe recurso de casación, como el de la cuantía? ¿Cuáles son estas nuevas instrucciones que, que da el Tribunal Supremo de cómo tiene que ir el recurso de casación? Pues resumidamente tenemos una limitación de espacio, una limitación muy concreta, 50.000 caracteres, 25 folios, más o menos, han hecho ese cálculo. Claro, para que te salgan esos 50.000 caracteres y 25 folios, tenemos que escribir el recurso de determinada manera. Lo que es el texto principal, tipo de letra Times New Roman, A12, un interlineado de 1,5 y además los márgenes del escrito, también nos marcan cómo tenemos que tener configurados los márgenes, a 2,5. A 2,5. Si vamos a extractar sentencias, esas sentencias también van a ir a Times New Roman 1,5, pero al 10. Las notas al pie de página, que están permitidas, Times New Roman al 10. La propia numeración, la numeración de los folios, para que sean correlativos, tenemos que ponerlo en el margen superior derecho. No vale en el margen superior, en el margen inferior, sino en el margen superior derecho, para ir numerando. Hombre, por supuesto, bueno, lo dice el Supremo y, hombre, eso es algo que sí que hacemos. Los documentos, las copias de las sentencias, los documentos adjuntos al recurso, tienen que ir numerados como documento o como anexo. También es importante, bueno, en cuanto a formato es lo principal. Una cuestión no quiero que se me olvide en relación a los caracteres. Cuando finalicemos el recurso, en la parte final, tenemos que especificar el número de caracteres. Tenemos que escribirlo tanto al final del recurso como en la propia carátula, que luego eso es obligatorio, eso es algo nuevo también para la casación civil, el tema de la carátula. Y nos va a aparecer en la parte, digo, para los compañeros y compañeras que nos escuchen, ¿y de dónde sacamos el número de caracteres para poderlo insertar en la carátula y en el recurso? Pues en el propio archivo de Word, en la parte inferior a la izquierda, nos va a aparecer, pinchando con el ratón, vamos a poder copiarlos y ver el número de caracteres que lleva el recurso, porque los tenemos que introducir. 49.998 caracteres. Si nos excedemos, sí que podemos excepcionalmente excedernos de esos 25 folios, 50.000 caracteres. Pero tenemos que especificarlo también, le tenemos que decir a la sala que por circunstancias excepcionales pues nos hemos tenido que exceder. Eso es importante, tenemos que cumplirlo. Esto parece, yo cuando bueno, preparaba el programa y leía la sentencia esta que he extractado de la sala de lo social, que parece que es un poco contradictorio, ¿no? Porque aquí hay una sentencia que dice que, hombre, que si se dicen las cosas, que el excesivo rigor formal no puede prevalecer sobre el derecho a la defensa. Eso. ¿Qué consecuencias piensas tú que tendría el no seguir estas instrucciones? ¿Podrían inadmitirnos el, Sí, el recurso? El sí. Tribunal Constitucional podría decir que lo importante es el contenido y no que tenga Eh, 5.000 caracteres o... Claro, entiendo. Yo sí quiero pensar que el principio pro actione, que lo mencionabas antes, efectivamente, durante las reseñas jurisprudenciales, cuando lleguemos al Constitucional, que algunas de estas inadmisiones llegarán al Constitucional, estoy convencida de que se va a flexibilizar, porque no puede ser que porque ocupe 60.000 caracteres y la sala entienda que no hay unas circunstancias excepcionales que nos hayan permitido o que permitan ese exceso, no se nos admita a trámite el recurso. Estoy convencida de que sí. Estoy convencida de que sí. Hombre, también depende de lo que hablábamos antes. Si a la sala le interesa el tema y realmente quiere cambiar, no hay jurisprudencia o quiere modificarla y le interesa el tema, si tú le justificas el exceso en la longitud, en lo que ocupa el recurso, bueno, pues es posible que entre. También quiero pensar que porque nos hayamos en un momento dado equivocado
y pongamos una nota a pie de página en vez de al 10 al 9, Times New Roman 9, no nos lo van a inadmitir por eso. Pero ¿Eh? de obligado cumplimiento son. Yo pienso que vamos hacia la justicia tweet, de que dentro de poco van a decir, artículo, diremos, nos oponemos por 128 y ellos dicen, ya, yo ya me lo sé, no me cuenta a mí. Claro, claro, y luego pues también te dice el Supremo, te dice o nos dice en este acuerdo de 8 de septiembre, que entró en vigor el 14, también que evitemos los subrayados, pero eso sí que es verdad que son recomendaciones. Pero en cuanto al tipo de letra, espacios, tenemos que presentarlo así. Pues muy bien. María Isabel, hemos dado un repaso un poco a estas nuevas normas que nos van a servir y como siempre agradecerte tu claridad y tu sencillez en la exposición de estos temas. Gracias. Y, Hombre, y- lo y- intento porque son cosas, es que es importante. Estos cambios en el recurso de casación es importante y, por cierto, es obligatoria la carátula, que ya se puede descargar de la página del Consejo General del Poder Judicial. La carátula con nuestros datos y datos del recurso que tenemos que adjuntar esto, al texto. una de las lacras que sufrimos en este país son los 4 o 5 sistemas judiciales distintos para presentar documentos. El otro día me volvía loco porque por primera vez presenté un escrito en un juzgado de Aragón, que tiene su propio sistema, no van por LexNet, y Ya, entonces los cierto. documentos hay que presentarlos en PDF, pero no vale el PDF, vale el PDFA, y hasta que te enteras, y después los documentos de otra manera, y si después te vas al País Vasco el sistema es otro, y en Navarra es otro, y otro, Y en Cataluña, a ver si de una vez unifican todos los sistemas en vez de tanta historia de hechos diferenciales en cada cierto. comunidad autónoma. Cierto, es complicado, sí, sí, se nos complica mucho ya no solamente preparar el caso o preparar el recurso, sino la complicación técnica y formal de poder enviar un simple escrito. Pues Sí, sí, es que te puedo asegurar que cierto. tardé como 15 o 20 minutos en rellenar el formulario que ponían ahí y que me admitiera el... Y que, Poco me parece, poco tiempo me parece. así que bueno, pues Isabel, te emplazamos para otros programas y además ahora vamos Muchas a gracias. tocar, si te quieres quedar.